Muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Mi nombre es Griselda Barca, gerente de mercadeo de AS Network. Esta mañana contamos con la compañía de Carlos Martínez, gerente de territorio de Washcar. También contamos con la presencia de Ana Laura Vargas, nuestra gerente comercial, y Catherine Villalobos, nuestra gerente de ingeniería. La idea es que la actividad tenga una duración de 1 hora aproximadamente. Vamos a tener unas secciones de votaciones porque nos interesa pues, conocer su opinión. Y al final va a haber una sección también de preguntas y respuestas. Y concluimos con un sorteo. Vamos a estar rifando una tarjeta de regalo de Starbucks. Vamos a ver quién será el favorecido. Queríamos iniciar con una breve presentación acerca de nosotros para aquellos que no nos conocen. Los dejo a cargo de Ana Laura Vargas. Hola, muy buenos días. Me van a disculpar, no sé por qué no está funcionando la parte del video. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les quería comentar un poco de quiénes somos, de dónde salimos. Nosotros en AEC somos una empresa que tiene 26 años ya de estar en el mercado. Nacimos como una empresa de automatización y al pasar del tiempo nos hemos evolucionado en una empresa de soluciones de redes y ciberseguridad. Nos hemos destacado mucho por el liderazgo tecnológico. Esto se basa en la calidad de nuestros proveedores y la continua capacitación de nuestro personal. Esto hace que seamos apasionados por la tecnología y la innovación. Con esto, pues, los dejo con Carlos Martínez para que nos instruya con las charlas que hoy tiene para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos esta mañana. De verdad espero que cada uno de ustedes esté a salvo. Su familia también espero que esté bien. Sé que son tiempos difíciles en medio de esta crisis de salud que tenemos todos. Pero bueno, hay que ser un poquito innovadores y creo que es el área en la que estamos ahora y hay que ser disruptivos en este sentido. Y por eso es que nosotros como empresa, en conjunto con AEC, estamos viendo de qué forma podemos colaborar en temas de conocimiento con ustedes y que juntos podamos aprender y seguramente desarrollar proyectos de tecnología que cada uno de nosotros aún tiene en agenda. Y esta mañana lo que vamos a ver es el tema de la ingeniería social en tiempos de coronavirus o en tiempos de COVID-19, como se le quiera decir. Como ustedes habrán visto, hay una gran cantidad de ingeniería social ahorita circulando que puede afectarnos a nosotros mismos incluso. Y no se diga también a la gente que trabaja con nosotros. Esta mañana lo que queremos hacer es generar un poquito más de conciencia con ustedes, que ustedes puedan conocer un poquito más estas brechas que tenemos actualmente y que esto al final también podamos trasladarlo a los equipos de trabajo que tenemos nosotros y que están trabajando desde su casa y que seguramente están en constante gestión de la información crítica de la compañía y por lo cual es importante que también nosotros tengamos un tanto de gestión conforme vaya pasando la pandemia y conforme vaya incorporándose más gente al tema de teletrabajo. Bueno, primero, conceptos básicos. ¿Qué es ingeniería social? La ingeniería social es una técnica de manipulación y engaño que utilizan los ciberatacantes para poder engañar al usuario y sacar rédito al respecto. Es un concepto súper básico. Básicamente se foca en la manipulación de la información que estamos o que el atacante está simulando tener y engañar al usuario para que éste pueda caer y con base a eso intentar sacar algún tipo de dinero o algún tipo de información. Tiempo atrás era mucho más barato intentar hacer un ataque hacia una empresa o una organización, intentar filtrar la información o los servidores que podían tener, las IP públicas que podían tener y con base a eso hacer una filtración a la información a los servidores locales de la empresa. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, el ciberatacante o el ciberdelincuente se dio cuenta que era más fácil intentar vulnerar las contraseñas
o la información crítica que tenía el usuario final sin necesidad de pasar por la seguridad que nosotros teníamos en el entorno corporativo. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, esto ha ido tomando mucha relevancia y mucha importancia, y también los ataques que se han producido por medio de ingeniería social cada vez son más y son mucho más complejos que lo que hemos visto años anteriores. Básicamente la manipulación hace lo que vemos en la imagen, nos utiliza a nuestros usuarios como títeres, y es importante que los usuarios tengan conciencia de que esto va a ocurrir, que esto está pasando, y que también esta manipulación puede verse afectada tanto en el entorno corporativo, así como también en el entorno personal, y puede afectarnos a nosotros como individuos o profesionales del área de TI, pero también afectar a nuestros gerentes financieros o nuestra gente de contabilidad, así como también a nuestros hijos. Entonces, el tema de cybersecurity y la ingeniería social va más allá de las plataformas tecnológicas que tenemos, sino también es cómo esto afecta a los usuarios que nosotros tenemos. ¿Por qué les estoy diciendo esto o por qué consideramos es un tema importante? Primero, porque la probabilidad de ser atacados es súper amplia, simplemente por el hecho de tener un hardware, un software que nosotros estemos utilizando, que es lo que generalmente usamos nosotros para poder trabajar, ya sea un dispositivo móvil como un teléfono o una tablet o una computadora, o cualquiera que sea, ambos tienen hardware y software para poder funcionar. Cuando tenemos estos elementos, la probabilidad de que seamos atacados es de un 80%. Entonces, si nosotros tenemos o utilizamos cualquier herramienta tecnológica, solo con el simple hecho de tenerla, la probabilidad de que seamos atacados es de un 80%. No quiere decir que al ser atacado vamos a ser afectados, sino que me convierto en un blanco fácil o un blanco de interés para el señor delincuente. La siguiente es, si este hardware tiene conectividad a Internet, la probabilidad incrementa a un 400%, porque yo le abro muchas puertas para que alguien pueda intentar atacarme. Algo tan fácil como les puedo mencionar, nosotros utilizamos un router generalmente en nuestra casa para conectarnos a Internet, porque pagamos un servicio frecuente de Internet, y ese router guarda un caché. Yo les pregunto a ustedes, ya que estamos en el área tecnológica, ¿desde hace cuánto nosotros no reseteamos o formateamos el caché de nuestro router? Ustedes saben que por medio de ese caché se pueden almacenar cierta información o ciertas amenazas que están ahí y generar un túnel de información entre un atacante que está afuera hacia los equipos que tenemos dentro de nosotros. No importando que estemos en nuestra casa, en un restaurante o incluso en el lugar de trabajo. Si la respuesta simplemente no la recordás y decís, bueno, yo tengo 2 años, 1 año, 3 meses, una semana de no formatear el caché de mi router, pues sería buen momento de hacerlo, porque desde ahí también podemos tener una afectación o una vulnerabilidad que pueda ser explotada. Y la siguiente es que si hay dinero de por medio, la probabilidad que tenemos de ser atacados pasa de un 400% por conectarnos a Internet a un 800%. Y cuando nos ponemos a analizar cómo es que nosotros interactuamos con dinero, cuando estamos utilizando la tecnología, en realidad es mucha, casi que todo el tiempo. Para los que utilizamos un smartphone, que puede ser de marca Apple, Android, Samsung, Huawei, OneNote, lo que sea, cualquier marca que sea, lo primero que nos pide cuando nosotros estamos instalando o simplemente instalando las aplicaciones de nuestro dispositivo nuevo, la primera cosa que nos pide para generar un perfil que es una tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros queremos hacer compras en línea, si queremos hacer compras en el Play Store, o si queremos hacer compras en el App Store de Apple, simplemente nos va a decir, ok, este es tu método de validación, que puede ser una contraseña, puede ser un tema biométrico, donde vamos a tener ciertos elementos de nuestra cara para que nos pueda corroborar que somos nosotros, pero la compra se hace inmediata. Entonces, en la cantidad de hardware que utilizamos y software, hay dinero de por medio. Aunque nosotros no pensemos que está físicamente o no veamos o no tengamos que colocar nuestra tarjeta cada vez que hacemos una transacción, el dinero está ahí de por medio. Lo mismo pasa cuando utilizamos una computadora. Hay muchas transacciones que estamos haciendo en el tema de e-banking, por ejemplo, o nos ingresamos a nuestras cuentas bancarias o hacemos algún tipo de transacción en una banca en línea y lo estamos haciendo por medio de equipo tecnológico. Entonces, todo esto involucra que nosotros podemos ser afectados con un ataque, o también, si no somos atacados o no tenemos un tema de vulnerabilidad, si somos un blanco
que el ciberatacante va a intentar vulnerar para poder afectarnos y sacar rédito de eso. Entonces la probabilidad que tenemos es súper alta. Me gustaría mencionarles un poquito acerca de los global headlines que tenemos en el mundo. Y es que hoy en día la conectividad es mucho más fácil y más rápida tenerla. Primero es porque hay una población mucho más joven y más digital. Hay una estadística que para el 2021 el 57% de la población laboral o de la fuerza laboral que existe en el mundo va a ser millennial. Esto quiere decir que toda la gente que nació entre 1980 y 1995, por ahí el 92 hay gente que dice, va a estar laborando actualmente. O sea, existe la probabilidad o está la estadística que toda esta gente va a estar laborando. Todos los que nacimos en esa época vamos a tener que estar laborando, y si no estamos laborando no es que no seamos fuerza laboral, sino que no tenemos un empleo para poder ejercer esa fuerza laboral. Pero toda la gente, todos los millennials actualmente pueden estar trabajando. ¿Qué es lo que pasa con esta generación? Esta generación no nació con la tecnología, pero sí creció con la tecnología. A diferencia de la generación Z, que la generación Z sí nace con la tecnología, pero los millennials crecimos con la tecnología. Entonces, estamos sumamente acostumbrados a poder utilizarla. Diferente es una persona, no digo que todas, pero que tenga hoy en día 60 años, que posiblemente la adaptación tecnológica sea mucho más compleja para esa persona que para un millennial. Y la siguiente es que hay un desarrollo en el mercado de las telecomunicaciones. Entonces, hoy en día es mucho más fácil conectarse a Internet. Hace 12 años, 15 años, yo recuerdo que cuando me conectaba a Internet tenía que hacerlo desde el teléfono de mi casa, colocar un cable, y yo no podía, o me conectaba a Internet o hablaba por teléfono, pero no podía hacer ambas cosas a la vez. Entonces era mucho más caro tener que hacer esto o poder hacer eso. La cantidad de personas que tenían acceso al Internet era bastante limitada, y hoy es tan fácil como en un dispositivo móvil nosotros de una vez podemos tener el acceso al Internet que necesitamos e incluso compartir Internet a los dispositivos que nosotros queramos. Entonces, es mucho más fácil tener una conectividad. La penetración de Internet por región, Centroamérica abarca un 66%. Ya vamos a ver un poquito más acerca de Costa Rica y qué es lo que está pasando en nuestro país específicamente. ¿Por qué la estadística da 66%? De repente hay países como Nicaragua, como Belice, que no tienen una conectividad tan amplia, o Guatemala, que tiene una gran cantidad de población indígena que no tiene acceso a Internet por las zonas donde viven. Entonces el espectro de Internet no llega hasta donde ellos viven. Entonces ahí no disminuye la estadística. Ya vamos a profundizar un poquito más en Costa Rica. Estas son la cantidad de redes sociales utilizadas por país. Dice que el 64% de la población total de Centroamérica está utilizando redes sociales o social media como un medio de comunicación. Estas son las plataformas favoritas de las personas a utilizar. Facebook sigue siendo la número 1 a nivel mundial. Esto es a nivel mundial, pero queremos saber qué pasa con nosotros, con los que estamos acá en esta interacción, en este webinar. Nos encantaría saber cuál está siendo la plataforma que ustedes tienen de uso, cuál es su plataforma favorita para poder utilizar redes sociales, o si utilizan redes sociales y si las utilizan, cuáles son. Entonces, les pido por favor nos ayuden con esta pregunta interactiva o pregunta de interacción. Les va a aparecer una encuesta en su pantalla que nos ayuden a contestarla, por favor. Bueno, se van a activar 30 segundos para que podamos participar. Una vez se termine, nos van a empezar a dar resultados. Perfecto. Listo, vamos a finalizar y a compartir los resultados. Listo. Bueno, como ustedes pueden ver, si ya lo pueden ver en sus pantallas, la mayoría de nosotros, de los que estamos acá, seguimos utilizando Facebook como nuestra plataforma de red social favorita. Sí les quiero mencionar acá un punto específico. Facebook se ha convertido, tal vez no tanto en una red social donde nosotros compartimos nuestra vida, porque se ha ido decayendo en ese punto, pero sí se ha convertido en un buscador que está haciendo o está sustituyendo a Google. ¿Qué les quiero decir con esto? Pongamos un ejercicio. Cuando nosotros buscamos un restaurante que queremos ir, que queremos conocer el horario, que queremos ver una promoción, por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a Facebook, buscamos el restaurante y vemos la dirección,
vemos el menú si es que lo tiene, vemos la promoción que tiene en el día y se convierte en un buscador para nosotros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de empresas, restaurantes o sitios de conveniencia para nosotros están en Facebook. Entonces, seguimos teniendo Facebook, no necesariamente porque sea como nuestra favorita, sino porque hoy en día se convierte, puedo decir esta palabra, en un mal necesario. Todo el mundo lo tiene y es un medio de información para nosotros. Yo no sé, yo utilizo Facebook, pero no sé cuánto tiempo tengo de no publicar absolutamente nada, nada. Pero sí se convierte en un hub de información que yo tengo. Si quiero dar noticias, a mí me toca ver gran parte de los países de Centroamérica y el Caribe dentro de mi trabajo, y una de las formas que tengo para informarme qué es lo que está pasando en cada país es darle me gusta a los principales periódicos o centros de noticias de cada uno de los países, y con base a eso yo tengo información frecuente de qué es lo que está pasando en estos países y me permite saber más o menos cuál va a ser la posición de mercado y qué nos puede afectar o incluso qué vulnerabilidades podemos tener en temas de cybersecurity. Entonces, mi buscador no es Google, no es ir a Google y decir, ah, bueno, yo voy a buscar qué es lo que está pasando en Puerto Rico o voy a buscar qué es lo que está pasando en Trinidad y Tobago, sino que simplemente le doy like al principal periódico y ahí me sale qué es lo que está pasando. Entonces, cosas como estas son las que nos están pasando con Facebook, y por eso sigue siendo la red social principal. Un dato interesante es que para los que estamos acá, nuestra segunda red social favorita es LinkedIn. Entonces, LinkedIn es una herramienta profesional que a mí particularmente me encanta. Sin embargo, también particularmente tiene ciertos elementos de vulnerabilidades que más adelante vamos a compartir con ustedes. Y de la población que tenemos acá, ninguno está utilizando TikTok. TikTok es la red social más utilizada actualmente por adolescentes y gente mucho más joven que nosotros. No quiero decir que nosotros no estamos jóvenes, claro que estamos jóvenes, pero si tenemos hijos o hay personas que conocemos que están en un rango de los 12 a los 20 años, por lo general, la red social preferida para utilizar es TikTok. Esto se convierte en una vulnerabilidad también para ese segmento, porque esta población un día va a ser parte de nuestra fuerza laboral. Ya vamos a ver un poquito más de esto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? ¿Cuáles son los top de aplicaciones de mensajería instantánea que tenemos actualmente? Vemos que Costa Rica está situada como que su favorita es WhatsApp. Seguimos utilizando WhatsApp como una plataforma de comunicación efectiva y la que más estamos utilizando nosotros para poder tener incluso temas corporativos, así como también temas personales. Hoy en día, no sé si ven la estadística, que las videollamadas se han incrementado en un 700% en este tiempo de COVID. Esto es interesante porque la forma que hemos encontrado de estar en contacto con nuestra familia, no física o con la gente con la que estamos teniendo interacción frecuentemente, está siendo una videollamada. Y seguramente ustedes saben, psicológicamente necesitamos llenar un tanque emocional de contactos con las personas que queremos, pero no lo podemos tener de forma física o face to face o tener una interacción para tomarnos un cafecito con una persona o incluso una cerveza con los amigos, sino que lo que está pasando es que en mi caso, yo les cuento mi experiencia personal. Nos hemos quedado a reunir con mis amigos y hemos tenido una cena virtual y nos hemos tomado un par de copas de vino cada uno de forma virtual. Y yo les digo, no es igual. Si me preguntan a mí, prefiero hacerlo físicamente para poder tener esa interacción con las personas que quiero. Sin embargo, al no tener la posibilidad de hacerlo por el tema de aislamiento, la mejor opción que hemos encontrado es hacer una videollamada, tener una plática de 2, 3 horas, incluso por una videollamada, y aunque no compartamos físicamente, al menos es un medio que tenemos para poder estar en constante comunicación. Lo mismo pasó con mi familia. Entonces, la parte de llamadas hoy en día está siendo un tema súper importante y es algo muy, muy bueno que nos da la tecnología o el avance tecnológico, la parte de cómo nosotros tenemos una conectividad mucho más efectiva y rápida y cómo la tecnología hoy nos acerca, que en algún punto también nos alejó, porque dejamos de interactuar físicamente con las personas por estar con el teléfono, seguramente viendo redes sociales o algún otro medio, o incluso trabajando, porque no existen ya horarios de trabajo, pero hoy en día también nos acerca, que es una labor importante. Sin embargo, así como nos acerca, hay una gran cantidad de amenazas que hoy se están dando, aprovechando este momento de COVID, aprovechando esta crisis de salud mundial, que también nos pueden afectar y es la que queremos ver con ustedes. Esta es la conectividad que tenemos por medio de dispositivos móviles. Centroamérica tiene un 99% de conectividad
Vamos a ver a Costa Rica específicamente, qué es lo que está pasando con Costa Rica. Dice que de los 5.7 millones de habitantes que tenemos, esto es a enero, hay 9.5 millones de dispositivos móviles. O sea que cada uno de nosotros casi tiene 2 dispositivos móviles y estos se conectan a Internet y estos también tienen una penetración activa en redes sociales. De la población total, el 74% tiene acceso a Internet. Totalmente, el 74%. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a una tribu Cavécar, ahí por Turrialba, delante de Turrialba, bajás la montaña, pasás un río, es una caminata como de 4 horas para llegar donde los Cavécar. Entonces, me llamó la atención que los Cavécar, en su mayoría, tienen smartphone. Esta gente come bien mal. O sea, su dieta se basa en pejibayes, que es carbohidrato, bananos, y chicha. O sea, básicamente la gran parte del tiempo andan bien alegres, bien contentos porque toman mucha chicha, casi que la chicha es su bebida, su agua de tiempo, su bebida regular. Entonces, pero me llamó la atención que estando con ellos, la gran mayoría tenía un dispositivo móvil, un smartphone. Entonces, no hablan español, en su gran mayoría había un traductor, entonces yo le pregunté y le dije que quería que les preguntara por qué ellos, si no tenían acceso a Internet en ese punto específico, porque de verdad les digo, es una montaña complicadísimo y el espectro de Internet no llega ahí, es mentira, no llega. Eh, y contesta a la gente, en primer lugar, porque es nuestra cámara. Entonces ellos guardan sus recuerdos, tomando fotografías de lo que está pasando ahí. O sea, viven una realidad muy parecida a nosotros, tal vez no con redes sociales para publicarlas de inmediato, pero sí les interesa tener una conectividad y recuerdos por medio de fotografías. Y en segundo lugar, era porque cada cierto tiempo ellos subían a Torrealba. Entonces, cuando suben a Torrealba, ellos tienen la oportunidad de conectarse a Internet, de actualizarse qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en su país y también de publicar las imágenes que ellos tienen en sus redes sociales. Entonces, si bien es cierto, el espectro de Internet no llega al sitio donde están, sí es cierto que ellos tienen la posibilidad de conectarse en el momento que lo requieran y así también de publicar las cosas que ellos quieran porque si tienen una vida muy normal a la de nosotros, muy parecida a la de nosotros en cuanto a conectividad, pero buscan el momento para hacerlo. Entonces, esto es una realidad en Costa Rica. Estas son las edades promedios que la gente está utilizando redes sociales entre los 18 y los 54 años. Es la gran parte, la gran mayoría de la población que está utilizando redes sociales. ¿Qué es lo que nos dice esto? Tiene algo muy interesante de esto que es esa cantidad de personas que están utilizando redes sociales también es nuestra fuerza laboral. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que de esta cantidad de personas que están utilizando redes sociales también son la cantidad de personas o las edades de las personas que están trabajando para los lugares donde nosotros trabajamos, que están trabajando o están trabajando con la información crítica o confidencial que nosotros también estamos intentando proteger o cuidar. Entonces, esto se convierte en un vector de ataque, que vamos a ver más adelante. Bien, con toda esta evolución que tenemos a nivel de ciberamenazas o ciberataques, perdón, con toda esta evolución de conectividad y lo fácil que es hoy en día poder conectarnos y tener esta interacción, sí me encantaría saber, o sí es importante que nosotros sepamos que hay una revolución de los riesgos de amenazas en ciberseguridad. Así como lo sabemos nosotros, también esto lo saben los ciberatacantes. Y es una parte importante que nosotros tenemos que saber e identificar que va a ser un riesgo que vamos a tener que correr. Y cuando la gente está trabajando desde su casa, que ya sale del círculo de confianza o del perímetro de confianza que nosotros tenemos, que se nos elimina la frontera para poder trabajar, es un punto que le tenemos que poner especial atención. Antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna pregunta en ese momento que podamos evacuar o si no, continuamos. Carlos, no tenemos ninguna pregunta. Perfecto, De los continuemos participantes. entonces. Ok, este tema es súper importante hoy en día y es el tema de las noticias falsas o fake news. Eh, Hoy, especialmente hoy en estos tiempos de COVID, se ha hecho súper grande, súper grande. Hay una cantidad terrible de noticias falsas donde nos están atacando para poder tener o sacar algún rédito. Al inicio yo les mencionaba que parte de la ingeniería social era una técnica de manipulación y engaño. Y las fake news se han convertido en el mejor aliado para los ciberdelincuentes para poder generar manipulación y engaño al usuario que está en nuestra casa. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver algún tipo de noticias como fake news, pero es muy normal hoy en día en redes sociales ver que la gente simplemente
comparte o publica cierta información que vio, que compartió otra persona, porque otra persona la compartió, y se va haciendo como una avalancha, como algo que empieza como una bola pequeña y se va haciendo grande, grande, grande y llega a las masas, al punto que empezamos a creer que como tanta gente lo compartió, empieza a ser verdad. ¿Y qué es lo que está pasando? Que con estas fake news están pasando dos elementos importantes. El primero es que el ciberatacante está teniendo una gran cantidad de información de usuarios reales que están compartiendo esa publicación y que después puede utilizar para poder inyectar código malicioso o hacer muchas más fake news para poder ver de qué forma le saca rédito a esto. Y la segunda es que hay una gran cantidad de fake news que hoy en día están circulando por medio de WhatsApp y muchas de ellas tienen código malicioso inyectado. Ya vimos mucho ransomware que se está dando, que se está originando por medio de fake news, que tiene backdoor por medio, en el medio del fake news, y está instalando ransomware en el dispositivo móvil, y este dispositivo móvil al final es cifrado e encriptado, y secuestra la información, que luego esta información viene el atacante, la utiliza para poder chantajear al usuario y determinar una cuota para que él pueda recuperar esa información y que no sea pública. ¿Qué pasa? Nosotros por lo general nos consideramos en el mundo cibernético como un mundo mucho más seguro que el mundo físico. Y de hecho hasta le llamamos así el mundo virtual y lo separamos del mundo físico, cuando en realidad los riesgos y amenazas que hay en este elemento es tan real o tan peligroso como lo que nosotros tenemos en el mundo físico. Es más, al menos en el mundo físico nosotros podemos ver cara a cara a la persona que nos quiere hacer un daño. O podemos interpretar si una persona es confiable o no es confiable conforme la apariencia que pueda tener. Pero en el mundo virtual simplemente es totalmente diferente. No tenés una persona cara a cara, frente a frente, que te permite determinar si es una persona confiable o no lo es. Entonces, las fake news hoy en día están tomando un papel importante y les aseguro, lo van a seguir tomando. ¿Por qué? Porque en este elemento pandémico, en esta crisis de salud que tenemos, esto no va a acabar ya. Esto no va a acabar en el mes de abril, no va a acabar en el mes de mayo. Esta dinámica de trabajo seguramente la vamos a tener durante los siguientes 3 meses y quién quita de aquí a julio. Sí, vamos a seguir en nuestra vida normal más adelante, pero mientras vamos a tener que seguir aguantando esto, trabajando desde casa seguramente, haciendo dinámicas diferentes para poder ser productivos y las fake news van a tomar o ya están tomando un papel protagónico y seguramente van a seguir tomándolo en los siguientes meses. Mientras las personas sigan compartiendo ese tipo de noticias que son falsas, que en primer lugar generan inestabilidad a la población. Yo acabo de ver una el día de ayer, por ejemplo, donde decía que Costa Rica ya tenía 1.500 casos de coronavirus. Entonces, que se había disparado exponencialmente porque la gente estaba saliendo de su casa. Yo les digo, esto es alarmar a la población con algo que no tiene sentido. Había también un fake news donde decía que las personas de Nicaragua estaban pasando a Costa Rica cruzando un río y estaban pasando en los puntos ciegos. Entonces, es un tema preocupante hoy en día, especialmente porque Nicaragua no está tomando ninguna medida de salud para poder minimizar el contagio del coronavirus. O sea, yo entiendo que es un tema preocupante. Sin embargo, hay personas que se encargan de lejos de aportar algo interesante para que nosotros estemos seguros y nos den un mensaje de confianza y aliento. Lo que están haciendo es generando pánico entre la población y haciendo que nos empecemos a informar de cosas que no son ciertas. Esta foto que estaban publicando, en efecto, se ven un montón de personas cruzando un río y la gente, claro, empieza a decir que son nicaragüenses que están pasando la frontera por este río y están viniendo a Costa Rica y seguramente vienen infectadas y nos va a afectar a nosotros acá localmente. Y es una preocupación genuina. Sin embargo, la fotografía que estaban en este momento colocando es una fotografía del río entre México y Estados Unidos, que generalmente es el río que se cruza para poder ingresar a Estados Unidos y lo cruzan una gran cantidad de personas mexicanas y centroamericanas para poder llegar al país. Entonces, la noticia, primero, genera una alerta que no es cierta. O sea, yo entiendo, sí se están pasando por puntos ciegos, pero no es cierto que está haciendo de esa forma. Pero claro, es un momento circunstancial donde una noticia como esta toma valor, la abrazamos nosotros como que eso en realidad está pasando, o el usuario la abraza como que está pasando, y le empieza a compartir en sus círculos sociales, no solamente en redes sociales, sino también en los chats de conectividad que tiene con la gente que quiere. Entonces, en primer lugar, la desinformación crece,
Y en segundo lugar, le estamos brindando una cantidad de información a un ciberdelincuente que simplemente no debería existir. Acabo de ver uno, nada menos, el día de ayer por la noche vi uno donde lo que solicitaba era poder ver la noticia, pero te pedía un dato de acceso a tu cuenta de la nación. Entonces, la gente está ingresando correos electrónicos para poder ingresar aparentemente al sitio de la nación, cuando en realidad no existe esto. Le está entregando su cuenta de correo electrónico a un tipo que la va a utilizar para poder afectarnos de alguna forma más adelante. Entonces, y ojo, importantísimo tener en cuenta los fake news y que la gente que está trabajando con nosotros también no olvide que es importante tomar atención y prestar atención en esto. Algunas recomendaciones importantes es, pues primero, verificar las fuentes. En la gran mayoría de casos, las fuentes, podemos ver que el encabezado tiene que es de un periódico popular seguramente o de noticias en algún país, pero cuando vamos al link nos damos cuenta que el link es totalmente diferente al encabezado de la noticia o a la fuente que aparentemente nos comparte la noticia. Entonces, verificar esos encabezados que de verdad sea o los links de la noticia que sean los verdaderos. Si consideramos una noticia súper alarmante, en lugar de abrir ese link, hey, vámonos a los sitios oficiales y abramos los sitios oficiales e informémonos por ahí. Y si es verdad lo que nos están compartiendo, pues compartamos el sitio oficial, no lo que nos están mandando, porque puede ser verdad de repente el fake news, pero es una puerta trasera que más adelante nos puede afectar y sacar rédito con eso. Entonces, yo les digo, nosotros mismos como profesionales del área de ciberseguridad o tecnológica, lo vamos a estar viendo. Y si nos puede afectar, claro que nos puede afectar, pero más aún los puede estar viendo la gente que está trabajando con nosotros y que día a día tiene interacción con sus redes sociales, como ya les mencioné, que es súper fácil tener acceso a ellos y que la conectividad hoy en día también es súper fácil tenerla. Entonces, ojo con esto, seamos enfáticos con la gente que trabaja con nosotros porque esto nos va a seguir afectando y nos va a seguir pasando. Acá quisiera hacerles una siguiente pregunta de interacción para ver si ustedes han tenido algún tipo de contacto o han visto algún tipo de fake news en este tiempo de COVID-19. Así que si me ayudan, por favor, con la pregunta interactiva para activarla. Perfecto, ya casi terminamos. Listo, Listo. les comparto los resultados. Perfecto, muchas gracias. Acá podemos ver el 88% de las personas que están conectadas hoy en día han visto un tipo de fake news. O sea, ustedes lo pueden ver, el 88% de las personas que están conectadas. Y después hay un 12% que simplemente ha dicho, no, la verdad no he tenido la oportunidad de interactuar con una fake news. Lo que les quiero decir es que en este pequeño grupo que estamos acá, que es pequeño la verdad, la interacción con fake news es gigante, es grande. O sea, de cada 100 personas, quiere decir que de cada 100 personas, 88 están teniendo alguna interacción o han visto interacciones con fake news. Entonces, el ciberatacante está aprovechando todo esto para poder afectarnos. En primer lugar, para sacar rédito y en segundo lugar, para ver qué información puede sacar y afectar a los usuarios que no necesariamente son tan conscientes como lo podemos ser nosotros que estamos en el área de tecnología. El siguiente punto, el tema de phishing. Seguirá creciendo el tema de phishing, especialmente hoy en día que la gente está trabajando desde su casa y no tiene interacción tan frecuente con el tema de tecnológico. O no tienen su firewall que les permite poder filtrar la información o el correo electrónico que tienen ahí, sino que dependen básicamente del motor que tiene el correo electrónico por default y en segundo lugar del conocimiento o raciocinio que puede utilizar la persona que está abriendo ese correo electrónico. Hay un incremento del phishing únicamente en el mes de marzo de un 76%, según las estadísticas, 76% de incremento de phishing identificado, que lo que está haciendo es intentando saltar esquemas de autenticación, así como también intentando conocer los users y los passwords que tienen los usuarios para ingresar a sitios críticos. Hay muchos totalmente dirigidos hacia instituciones de gobierno aquí, incluso en Costa Rica, o haciéndose pasar por instituciones de gobierno que lo que buscan al final es hacer una estafa, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente, cuando vimos la estadística de quienes utilizaban redes sociales, en primer lugar nos aparecía Facebook, si lo recuerdan, y en segundo lugar nos aparece
LinkedIn. A título personal es una herramienta que a mí me encanta. O sea, de hecho, de las redes sociales es posiblemente la que más utilice. La otra que me gusta a mí es Instagram, pero LinkedIn me atrae bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha información crítica y confidencial nuestra en esta red social. Y uno de los filtros que se ha visto en LinkedIn es que estamos aceptando profesionales sin conocerlos. O porque simplemente sabemos que tiene un puesto, nosotros le damos a agregar a mi lista de contactos. Y uno de los riesgos que hay es que al agregarlo, esta gente puede tener acceso a cierta información crítica. Por ejemplo, sitios donde he trabajado, si tengo público mi currículum para que alguien pueda verlo y que sepa mi experiencia, porque al final la herramienta sirve para esto. También tengo publicado mi número de teléfono, tengo publicado mi correo electrónico personal, tengo publicado cierta información que ha sido importante para mí y yo le puedo estar diciendo con base a mi puesto de trabajo, por ejemplo, mi nivel de ingreso, mi puesto de trabajo desde ya. Si yo quiero saber hoy en día quién es el gerente financiero de una empresa, no tengo que hacer una investigación de llamar por teléfono y preguntarle a una recepcionista o a una secretaria, mire, disculpe, ¿cómo se llama el gerente financiero del lugar donde usted trabaja? No tengo que hacer eso, simplemente me voy a Google y le pongo gerente financiero pongo el nombre de la empresa y de inmediato, en la búsqueda, ya tengo un nombre. Y es la primera cosa que podemos nosotros utilizar para hacer spear phishing y después hacer lo que se llama phishing, que es una estafa por llamada telefónica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o cuál está siendo la metodología del atacante? Especialmente hoy, que no están con nosotros como un medio de consulta inmediata en un punto de trabajo. Entonces, está buscando el atacante al profesional. Voy a seguir con el ejemplo de gerente financiero de tal empresa, ya tenemos el nombre, ya tenemos el correo electrónico y ya tenemos su teléfono celular. Simplemente al verificar su currículum, si lo tiene público. Si tiene su teléfono celular porque está en su currículum y tiene su correo personal porque está en su currículum, ya puedo yo impulsar un ataque por medio de manipulación y engaño y de alguna forma sacar rédito. He visto miles de casos como este, miles, donde el ciberatacante está llamando, haciéndose pasar por una persona de un banco, por una persona de Hacienda, por una persona de la caja, de donde sea, se hace pasar y empieza a sacar información crítica de los atacantes. Mucho ojo también ahora con los puestos claves que tenemos dentro de la organización que manejan información crítica o que podría afectarnos o robar información de la organización, porque también hay que ser ampliamente enfáticos en que esto está ocurriendo y hay que darles a conocer esto. Por favor, el spear phishing hoy en día va a tomar mucho más auge del que ha tenido y especialmente hoy que la gente está en su casa y no estamos nosotros como advisor o como consultores para saber identificar si esto es un tipo de ataque o no. El siguiente, la sobreexposición que estamos teniendo en redes sociales o que nuestros usuarios tienen en redes sociales. Hay una gran cantidad de información crítica que hoy se está colocando en redes sociales. ¿Cómo? ¿Saben qué es lo que está pasando? Como está de moda el teletrabajo y la gente está presumiendo ser productiva desde su casa, porque eso es lo que está pasando ahorita, le toman una foto a la pantalla de la computadora. Toman esa foto y la publican ya sea en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en la red social que ustedes quieran, en un estado de WhatsApp. Y yo he visto, sin mentirles, gente que ha publicado algún tipo de estado y lo que dice es plan estratégico y dice el nombre de la empresa y dice ciertos elementos importantes del plan estratégico. Simplemente por querer dar a conocer que yo estoy siendo productivo desde mi casa. Y quizá para nosotros pueda sonar tonto y podemos decir, no entiendo cómo un usuario pueda estar haciendo esto, pero el nivel de usuarios que tenemos hoy en día es así. Y el nivel de usuarios que tenemos, como les comentaba, está acostumbrado a utilizar las plataformas tecnológicas y las redes sociales como parte de su esquema de vida. El siguiente es el ransomware. A raíz de esto vamos a tener mucho secuestro de información, especialmente he visto muchas empresas que no estaban listas para el tema del teletrabajo o el tema de la transformación digital, como le queramos llamar nosotros, que el teletrabajo es parte de esa transformación digital. Y han tenido que utilizar incluso computadoras personales, porque tenían las computadoras de la organización, pero eran computadoras de escritorio o PC, y esta PC no se la pueden llevar a su casa por un tema del inventario de los activos, como ustedes quieran. Entonces, el colaborador, pues ha sido bastante comprensivo y ha dicho, no, miren, tranquilo, yo tengo una laptop en mi casa y puedo utilizar esa laptop para trabajar. Claro, nosotros a nivel de TI hemos corrido para poder habilitarle una VPN con una conexión segura punto a punto, lo que ustedes quieran.
pero él sigue utilizando la computadora de su casa, seguramente. Tal vez no tiene una laptop y sí, y no se puede llevar la computadora al trabajo, pero sí, de forma proactiva dijo, yo presto mi computadora y accedimos a eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En muchos de los casos, ni siquiera tiene un antivirus instalado en su equipo, ni siquiera eso. No tiene una conexión, no tiene un firewall perimetral que le permita filtrar la información o el tipo de conectividad que está teniendo ahí, o empezar a tener una trazabilidad de esa información de lo que está pasando por medio de esa red, y empieza a ser un punto vulnerable. Y por mucha seguridad que tengamos en esa VPN, él puede empezar a almacenar información crítica y el ransomware nos puede empezar a secuestrar información a título personal primero del usuario y en segundo lugar información crítica que el usuario pueda estar descargando en su computadora. Entonces, esto también se tiene previsto que va a ser una tendencia y esto va a ir creciendo y más usuarios se van a ver afectados. Lo peor que está pasando es que como los usuarios están menos afectados, están pagando esa recompensa y no hay nada peor para frenar un tema de ingeniería social o un tema de ataque o ciberataques que estar pagando y estarle dejando rédito al ciberatacante. El siguiente, la ciberestafa. Ciberestafa ahorita está muy de moda, muy de moda también. Yo he tenido la oportunidad de ver una cantidad de ciberestafas acá, especialmente de Hacienda y de algunos bancos donde les están diciendo que están dando prórrogas o la gente que está siendo beneficiada con un bono que está dando el gobierno y simplemente les dicen que tienen que dar una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria también tienen que hacer un depósito para poder habilitar el depósito que les va a hacer el banco. Y hay gente que se hace estafada con esto. Simplemente con un correo electrónico, con una imagen de WhatsApp que alguien compartió, que tiene un link o tiene un código QR y la gente lo está creyendo. Y hay gente que está perdiendo dinero, por muy poco dinero que sea. Yo vi uno que lo que pedía eran 10.000 colones para poder activar la, el bono que les está dando el gobierno. Así decía, con 10.000 colones tú activas el bono, llenamos el formulario, te lo hacemos llegar, danos su cuenta bancaria y la gente lo está haciendo. Es importante que nosotros con nuestros equipos hoy en día nos preocupemos de qué es lo que están haciendo también a título personal, porque también les puede afectar. En este caso son 10.000 colones, pero he visto casos también donde la gente ha perdido los ahorros de toda su vida, de toda su vida. Y hoy en día la gente está mucho más vulnerable a esto. Hay gente que de verdad se la está pasando mal. Hay gente que ha perdido su trabajo. Hay gente que está a punto de perder su trabajo o que en su círculo familiar trabajaban dos y ahora solo está trabajando uno y se ven en necesidad porque tal vez no tienen la cantidad suficiente para comer y le llega una publicidad o un tema de un bono como este y miren, estando bien, para nosotros es absurdo. De verdad, estando bien es absurdo que alguien pueda caer en esto. Pero cuando en tu cabeza estás mal, ya no sos racional. Cuando ya tu comida está en juego, vos decís, esto puede ser que sea la comida de mis hijos. Y la gente está cayendo en esto. Entonces, por favor, también seamos enfáticos en el tema de ciberestafas con la gente que trabaja con nosotros, porque también un punto nos puede afectar. Quiero hacer otra pregunta interactiva en este punto. Por favor, si me ayudan con la siguiente pregunta para que ustedes nos puedan ayudar si es que han visto algún tipo de ciberestafa. Unos segundos más y terminamos. Perfecto. El 71%, como ustedes pueden ver, ha tenido o ha visto algún intento de ciberestafa o ha tenido contacto con alguien que ha visto algún intento de ciberestafa. Es súper alto. 7 de cada 10, 70 de cada 100 personas. O sea, es súper alta la interacción que vamos a tener y es parte también de lo que están haciendo los ciberatacantes es poder aprovechar el entorno que existe actualmente para poder hacer una cantidad de estafa súper grande. Entonces, lo vamos a seguir viendo. Nosotros mismos nos podemos ver afectados. O sea, de verdad, nunca hay que pensar que porque estamos en esta área no nos vamos a ver afectados. Nosotros como profesionales en el área también podemos ser afectados. Ya no se diga la gente que no tiene esta interacción. Entonces, mucho ojo también, mucho cuidado con este tipo de estafas y por favor, no solamente nos lo quedemos nosotros.
hagamos partícipes a nuestros círculos, a nuestros colaboradores, a la gente que trabaja con nosotros, digámosles que eso está pasando, así como también a nuestra familia. Quien quita y el siguiente estafado no sea tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, quien sea, pero no estamos exentos a que esto no nos pase. La otra es un tema de hay 6 amenazas actualmente en el Wi-Fi. Esto es porque hay una tendencia nueva que se llama TWE3, que ustedes pueden verificar o cuando quieran la puedan ver, pero hay una en especial que me gustaría ver o me gustaría conversar con ustedes, que es esta que se llama Evil Twin AP. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente tiene mala conexión a internet en este momento. Mucha gente, mucha gente. A mí mismo me ha pasado, yo tengo más de 100 megas de internet en mi casa y les prometo que hay días donde yo detesto mi internet. Está mal, está malísimo. Y cuando le hago un ping o cuando le hago un speed test, simplemente me sale bajísimo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Al ver que tiene una mala conectividad, está buscando redes o Wi-Fi que estén abiertos cerca de su círculo, cerca de su casa. ¿Qué es lo que están haciendo los atacantes ahora? Están colocando un Pineapple. Ese Pineapple tiene aparentemente una red abierta en 5G o de mucho mejor conectividad. Y es cierto, a veces tienen una mejor conectividad que la que nosotros le podemos ofrecer porque tiene un mejor ancho de banda. La tienen abierta y están visualizando qué es lo que nosotros estamos haciendo en esa interacción con Internet. Y el usuario prefiere desconectarse de su router, de su casa o de su Internet, de su red de su casa y pasarse a una red ajena porque simplemente tiene una mejor velocidad que la que él está teniendo en este momento. O le está tocando ir a otro lado a trabajar porque el internet de su casa está malo, de repente sí se puede ir a un café o sí se puede ir a otro sitio, a un coworking, donde sea, que pueda estar trabajando y esta persona se puede conectar a una red pública. El atacante simplemente lo que está haciendo es duplicando los nombres de las redes que son de confianza. Por darles un ejemplo, la red de mi casa se llama Red Segura. Entonces el atacante lo que hace es copiar el nombre y ponerle red segura.5G. Y alguien que sabía que mi red o mi Wi-Fi se llamaba, el nombre de mi Wi-Fi se llamaba Red Segura, ahora piensa que es exactamente la misma y encima se cree listo porque mi red está abierta y puede conectarse de forma fácil a mi red hoy en día y que el internet está mucho más rápido. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Seguramente está teniendo conexiones a mi trabajo, con sistemas de mi trabajo, que alguien puede estar visualizando del otro lado, está teniendo interacción en mi banca en línea, está teniendo interacción con lo que yo incluso estoy chateando en mi WhatsApp. Yo he tenido la oportunidad de ver estos ataques en vivo y he podido ver conversaciones de WhatsApp que la gente está teniendo incluso en su dispositivo móvil. Y así es el tema crítico que tenemos hoy en día para ciertas amenazas que antes tal vez no son normales ni que ponen en peligro la información crítica de la organización porque están en medio de nuestro entorno, pero hoy en día se convierten en una vulnerabilidad bastante fuerte y que nos va a afectar y que antes no teníamos en el punto. Y que ya no depende tanto de nosotros, sino que depende del usuario. Así que, por favor, otro punto importante que tenemos que hacer énfasis con nuestros colaboradores, en primer lugar, es que tengan contraseñas seguras a la red que están utilizando, red Wi-Fi que están utilizando desde su casa, y en segundo lugar, que no se conecten a una red pública o a una red abierta que les ofrezca un mejor servicio de Internet que el que tienen en su casa. Hoy en día la unificación en la parte tecnológica tiene que ser tan de la mano, así como nosotros la tenemos en el punto de trabajo, así es importante que también el colaborador la tenga hoy en día desde su casa y nosotros debemos ser los precursores o los impulsores para que la gente tenga concientización en estos elementos. Quiero abrir este espacio para ver si alguien tiene alguna pregunta al respecto y si no, yo continúo. Podemos continuar, Carlos. Perfecto, muchas gracias. Los 3 principales ejes de defensa hoy en día está siendo obviamente el tema tecnológico. Acá está AEC, estamos nosotros que les podemos colaborar con el tema tecnológico, con la tecnología suficiente para poder ustedes tener seguridad, que las conexiones VPN que tienen están siendo las adecuadas, que la conectividad que están teniendo sus colaboradores está siendo la adecuada. Asimismo, hay sistemas de gestión de seguridad de la información. Acá mucho pasa por el tema de políticas que nosotros tenemos a nivel de DLP, por darles un ejemplo, o simplemente de quién tiene acceso a cierta información y quién no, en qué horario vamos a habilitar el acceso a esa información. Entonces, todo esto es parte de los sistemas de gestión de seguridad de la información, pero por último está el tema de la inteligencia humana.
Entonces, hoy es una combinación entre lo que nosotros hacemos a nivel tecnológico, y digo nosotros como equipos totales de TDI, entre fabricantes, gente que a ustedes les colabora como AEC en el tema tecnológico con herramientas y asesoría para poder tener un tema de ciberseguridad con su organización, así como también ustedes como el departamento que se encarga de velar porque eso se cumpla. Y es importante también que el usuario sepa su responsabilidad. Es importante que el usuario sepa que va más allá del tema tecnológico, va más allá hoy el tema de ciberseguridad, va más allá de una responsabilidad en el entorno corporativo, sino también sigue siendo importante este tema. Nosotros tenemos que ser la primer brecha de seguridad para minimizar esto, pero también el usuario debe ser astuto y saber identificar que hay algunos ataques que él puede evitar por sí mismo sin necesidad de una gran interacción con los elementos de TI o tecnológicos, y él puede saber identificar o determinar si esto puede tener un riesgo o no a nivel corporativo. Para eso también estamos nosotros en el tema tecnológicos. Nosotros, ustedes saben, somos una empresa que se encarga del tema de cybersecurity, en el tema del network security, y tenemos una gran cantidad de soluciones que les pueden colaborar a mejorar su implementación tecnológica o a mejorar la experiencia del usuario en temas de teletrabajo o incluso en temas de conectividad por medio de nosotros. Las tres principales ejes que nosotros intentamos ver es una correlación entre la prevención, la detección y la respuesta ante cualquier tipo de incidentes que el usuario pueda tener. Esto nos hace una correlación total de cada uno de los eventos importantes que están pasando a nivel de networking o a nivel de conectividad entre los usuarios en un punto A hacia un punto B con una VPN, por ejemplo. Y parte de esto es lo que nosotros podemos hacer para ayudarles a mejorar esa conectividad y que ustedes estén seguros que a nivel tecnológico van a tener una conectividad adecuada en este punto. Hay diferentes paquetes que se pueden armar basados en la necesidad que ustedes tengan. Este punto yo se los quiero decir, estamos para servirles en cualquier necesidad que ustedes tengan. El equipo de AEC es un equipo altamente profesional, con mucho conocimiento a nivel técnico de implementación, con mucha experiencia también haciendo esto a nivel remoto, y tienen una gran cantidad de vendedores que ustedes los pueden asesorar y darles una capacidad o una capacitación adecuada para que ustedes puedan identificar qué es lo que ustedes necesitan para que tengan entornos seguros, aunque la gente esté trabajando desde su casa. Entonces, yo los invito a que si ustedes tienen algún tipo de necesidad referente a este punto o quieren conocer un poco más, por favor, estamos nosotros como fabricantes, pero también está AEC para poder colaborarles y resolverles cualquier necesidad que ustedes tengan. Hay diferentes plataformas que podemos tener, desde una misma plataforma, desde equipos pequeños hasta equipos mucho más robustos que tienen tres características importantes. La primera es que son muy fáciles de adquirir. Como les decía, el equipo de AEC tiene amplia experiencia para poder hacer esto. La segunda es que son muy fáciles de implementar y la gestión también es súper fácil. Son tres áreas en las que nosotros queremos tener un control total de la información, pero que eso también no se convierta en un elemento engorroso para ustedes para poder administrar. Por último, es importante mencionar también algo que se ha puesto hoy en día de vital importancia, que es el multifactor de autenticación, donde nosotros empezamos a dejar las contraseñas estáticas que normalmente tienen los usuarios, que no necesariamente tienen elementos de seguridad adecuados, y empezamos a tener múltiples factores que pueden ser, ya sean por password, por un tema de push, por factores biométricos, como por ejemplo una huella dactilar que nosotros podemos utilizar para autorizar el ingreso hacia una plataforma que nosotros podamos tener, o incluso el reconocimiento facial que un usuario pueda tener, o asimismo el ADN que pueda tener el dispositivo. Él puede aprender, por ejemplo, de la MAC address que tiene un dispositivo y con base a eso determinar si es un dispositivo de confianza que nos permite ingresar a una cantidad de plataformas que podamos tener internamente nosotros como organización. Esto puede ser un servidor local, puede ser un servidor que tengamos también en alguna plataforma cloud, cualquiera que sea, que nosotros podamos tener acceso. Podemos generarle algún tipo de control adicional al que ya nosotros estamos teniendo, no con una contraseña que el usuario puede determinar o decir que puede ser vulnerada, sino que también esta contraseña va a tener un token o un doble factor de validación que nos va a permitir a nosotros estar seguros que cada vez que el usuario intente ingresar, él va a tener la posibilidad de tener que validarse con un doble factor o un multifactor de autenticación, incluso en 1, 2 o 3 procesos adicionales, para poder estar seguros que nuestro ambiente de trabajo va a estar seguro.
Todo esto es lo que nosotros tenemos que hacer a nivel de tecnología como ciberseguridad, así como también en la aplicación de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Solo falta ahora meter el factor humano para minimizar esa brecha y que ellos también se acostumbren a tener que utilizar estas herramientas. Es parte de lo que les quería mencionar. Justo estoy tardando 1 hora en este momento y no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en la que podamos interactuar y si no, también le doy la palabra al equipo de AEC por si tienen algo más que agregar. Carlos, tenemos un comentario de Antonio ¿Claro? Fonseca, donde nos dice que algunas informaciones vienen con HTTPS, sin embargo, igual pueden ser encriptadas por terceros. Claro, tienen un Acá, certificado de seguridad y se están haciendo exactamente. pasar por HTTPS, sí. Perfecto. Aquí podría presentarse la situación en la que un atacante coloque un certificado y muestre una página falsa que sea con certificado, ¿verdad? Y también si alguien logró ganar acceso a los certificados privados, a las llaves privadas de los certificados, podría también estar en el centro interceptando tráfico. Muy, Acá muy, es, muy buen también, comentario. Ya vamos a hacer un poquito más de referencia. y también es importante mencionar que el que se llame HTTPS seguro, eh, pues lo único que significa es que el tráfico viene encriptado, no que Claro. sea seguro el contenido que venga dentro de ese tráfico. Perfecto. Bueno, hoy en día también es mucho más fácil conseguir certificados SSL. Tienes toda la razón del mundo y cualquier persona. De hecho, yo podría crear un vínculo o tener una página que sea la copia de un sitio oficial. Honestamente, estos sitios, aunque los den de alta, por lo general los dan de alta y el tiempo que tienen arriba, aunque tengan HTTPS, sí es bastante limitado. ¿Por qué? Porque los navegadores hoy en día tienen el compromiso. No sé si vieron también hay un proyecto ahorita de unión entre Google y algunas otras plataformas para poder compartirse información. Bueno, hay dos proyectos. Uno es compartirse información y poder evitar ese tema de fake news y minimizar esta brecha. Y la otra es dar de baja esta cantidad de sitios que aparentemente son seguros, pero porque tienen ese tipo de certificados, pero que adicional a eso están siendo utilizados para duplicar páginas verdaderas y generar algún tipo de phishing. Es súper importante lo que decís. Hoy en día es cierto que tenga el HTTPS, no necesariamente nos quiere decir que es un sitio seguro. Lo que yo le estoy recomendando a la gente es que si recibimos algún tipo de noticia, ya sea del banco o alguna entidad de gobierno, la que sea, no abramos el enlace donde lo estamos recibiendo, por correo electrónico, por WhatsApp, por donde sea, no abramos el enlace, sino que nos vayamos a un navegador, entremos al sitio seguro o al sitio oficial de la institución que nos lo está enviando y desde ahí empecemos a hacer el proceso. Yo sé que es un poco más largo, pero hoy en día, gente del entorno financiero, de verdad, tenemos que estar haciendo esto. No nos podemos dar el lujo de simplemente por verificar ciertos parámetros, darnos el lujo de perder dinero y qué es lo que está pasando hoy en día. El otro elemento que están haciendo es que están haciendo un experimento de Apple y Android, los sistemas operativos, para poder identificar cuál ha sido el tema del distanciamiento social real. Porque como todos tenemos un dispositivo móvil, ellos tienen la capacidad de determinar qué tanto distanciamiento social hemos tenido conforme ha pasado esta pandemia y por qué es que ha afectado tanto a algunos países. Entonces están sacando un estadístico de cómo la gente ha respetado o no esta incidencia y cómo se debería hacer. ¿Para qué les va a servir esto? Si esto vuelve a ocurrir, porque nada nos garantiza que esto no va a volver a ocurrir. O sea, hoy en día estamos pasando esta pandemia, pero no nos garantiza que el siguiente año no la vamos a volver a tener con una mutación diferente o una cepa diferente de este coronavirus o cualquier otro. O sea, la verdad, nada nos garantiza que esto se termine en el 2020 y quede en el 2020. Posiblemente tengamos otro tipo de pandemia más adelante. Entonces lo que quieren hacer es sacar un estadístico compartiéndose esa información, determinando cuál ha sido el cruce que hemos tenido y cuál ha sido la interacción que hemos tenido nosotros con algunas personas y con base a eso determinar cuál va a ser la mejor estrategia en una pandemia futura. Es complicadísimo porque yo les puedo decir, el tema de privacidad nuestro cada vez va a ser menor, o sea, menos control de lo que nosotros o los sitios que nosotros frecuentamos e incluso con quienes tenemos interacción, cada vez el control que tenemos nosotros sobre eso es menor y hay organizaciones y empresas gigantes que lo están teniendo y que quizás no dependa de nosotros, pero esto es un proyecto que también está pasando.
¿Alguna otra pregunta? Catherine, creo que don Antonio Tenemos- hizo una pregunta adicional. Sí, acá ya lo estaba. Nos pregunta Antonio Fonseca si existe algún certificado nuevo diferente a HTTPS confiable. Por ahora los certificados siguen siendo HTTPS todos. Hay mejoras que le han hecho a los certificados. Lo que pasa es que también, mira, el problema está siendo el acceso a ellos. O sea, voy a decir esta palabra, hay cierto contrabando de los certificados hoy en día. Entonces, hay cierto control que las empresas tienen para poder vender tu certificado HTTPS, pero hay revendedores de certificados HTTPS o hosts de sitios que te están vendiendo que aparentemente son seguros y montan un sitio. No duran mucho en la web. O sea, yo sí te lo digo, no están durando tanto en la web, pero hoy en día, miren, el tema de ciberseguridad, lo único seguro es que no hay nada seguro. Entonces, mañana nosotros mismos podemos crear uno si quieren, hagan lo que estamos, que sean lo último del mundo en temas de seguridad de certificados HTTPS y al siguiente día seguramente ya va a haber algún tipo de vulnerabilidad. O sea, quiero que sepan que la gente que está del otro lado generando algún tipo de ataques o generando vectores de ataques para poder afectarnos, lo está haciendo incluso antes que nosotros veamos la vulnerabilidad. Hoy sacamos algo nuevo y hoy ya están trabajando para ver de qué forma lo van a vulnerar. Así que puede que salga hoy, puede que salga mañana, puede que exista y mañana ya no sea confiable. Así que sería comprometerme con una respuesta a esa que te pueda dar. Me hacían una pregunta en un webinar anterior, ¿qué navegador es más seguro ahora? Tampoco es un tema el que sea necesariamente bueno dar una postura. Yo te puedo decir hoy, no, mira, el navegador más seguro es Firefox, por darte un ejemplo, no quiero decir eso. Y mañana tiene una vulnerabilidad Firefox y quedó en el aire lo que yo te dije en temas de seguridad. Así que es totalmente relativo en temas de cybersecurity. También nos consulta don Antonio si conoce algún método para dar seguridad con la dirección IP. Bueno, pregunta compleja. Yo creo que nosotros, si tenemos una IP pública, también tenemos que saber, voy a dar dos elementos, una IP privada y una IP pública. Si es una IP pública, pues hay ciertos elementos y protocolos que las mismas normas, las NIS, nos dicen que tenemos que seguir para poder determinar la seguridad de esa fuente o de esa IP, que ya son protocolos establecidos a nivel internacional. Hay una gran cantidad de IP públicas que no necesariamente pueden ser vulneradas. O sea, el punto no es que la IP esté publicada o no, sino que el tema es que la IP tenga acceso a ciertas vulnerabilidades o que la puerta pueda quedar abierta. Entonces, yo siempre digo, si tenemos una IP que la gente tiene que accesar, ya sea pública o interna, lo importante es que antes de esa IP o atrás de esa IP tengamos protocolos de seguridad adecuados que pueden venir desde el tema de tu firewall, que tengas una configuración adecuada, así como también puedas tener ciertos elementos de multifactor de identificación para que la gente no pueda ingresar a esa IP de forma fácil, así como también tener protocolos de seguridad para que si en dado caso esa IP es vulnerada, que puedas tener o frenar el ataque que te puedan hacer a esa información crítica que pueden estar accesando. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación y por evacuar estas dudas. Para finalizar, vamos a hacer una última votación. Para nosotros es muy importante su retroalimentación y para poder mejorar cada vez este tipo de actividades.